Hola, feliz sábado a todas y todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, Hola, feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este sábado que hemos tenido aquí en España, los estudios que hemos podido estudiar y avanzar. Te pedimos, Señor, ahora que seguimos compartiendo el sábado, bueno, vamos a continuar con la serie de metodología por parábolas. En la serie de hoy, en el estudio de hoy, vamos a hablar sobre progresión y línea sobre línea. Entonces, el concepto de esta tensión entre progresión y repetición y ampliación, o también repetición y ampliación lo podríamos llamar línea sobre línea, es algo que se tiene que comprender bien. Entonces, voy a parafrasear una cita del Espíritu de Profecía de Reverend Herald, que habla Ellen White hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, se ha cumplido y se va a cumplir al pie de la letra. Creo que estamos familiarizados con ese tipo de cita. La mayoría de nosotros ha escuchado esa cita antes y quiero proyectar lo que la mayoría de las personas entiende sobre lo que significa este pasaje. Entonces, si tenemos la historia milerita, voy a dibujar la historia milerita, 1798 a 1844. ¿Sí? Esta es la historia milerita. Y tenemos, en la historia milerita tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, si esta es la historia de los mileritas, y en esta misma línea vamos a dibujar los hitos de la línea de los 144.000 y vamos a poner 1989 y vamos a poner cierre de gracia. Podríamos poner también ley dominical. Depende el punto que se esté haciendo, ¿sí? Entonces decimos que la parábola de las 10 vírgenes se ha cumplido en la historia milerita y decimos también que se va a cumplir en nuestra historia, ¿sí? Entonces tenemos esta línea y colocamos la historia milerita y la historia de los 144.000. Entonces, ese pasaje es de Reverend Herald de 1890 y dice así: a menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra. Reverend Herald, 19 de agosto de 1890. Entonces, antes había personas que enseñaban de esta manera, digamos que cortaban la línea entre la historia milerita y los 144.000, hacían esto, ¿sí? Cortaban esta historia y esta historia, y eso no es lo que el pasaje está enseñando, es erróneo. Entonces, Ellen White no estaba enseñando esto, ¿sí? Sabemos que esto es una repetición y ampliación, que tiene todas las características de una parábola. Y línea sobre línea se obtiene con línea sobre línea se obtiene nuestra línea de los 144.000 y se coloca ¿dónde? Se coloca debajo de esta línea, ¿sí? Esto es lo que normalmente nosotros haríamos si fuéramos a la parábola de las 10 vírgenes. Así que hemos tomado la línea de los 144.000 y la hemos colocado debajo de la línea milerita, basándonos en el pasaje que hemos leído. Voy a colocar aquí Reverend Herald, 19 de agosto de 1890. Esta es la cita. Y colocamos nuestra línea. 1989,
cierre de gracia o ley dominical, dependiendo del punto que estamos haciendo. ¿Vale? Y decimos 10 vírgenes. 10 vírgenes. ¿Sí? Así que si se ha hecho esto basándose en el párrafo que hemos leído, se ha leído mal el párrafo. Ellen White no estaba haciendo esto. Y esta es la razón por la que nosotros hemos estado viendo números 24 y 17, si recuerdan, para que nos familiarizáramos con el tema de la progresión y la repetición y ampliación. Recuerden el pasaje que leímos de números 24, 17, que habíamos encontrado varias repeticiones y ampliaciones, que decía: lo veré, pero no ahora, lo veré, pero no de cerca, saldrá una estrella de Jacob y un cetro se levantará de Israel y herirá las esquinas de Moab y destruiría a los hijos de Set. Espero que hayan entendido el trabajo de la imagen de números 24 y 17, de cómo se obtuvo este versículo y que se dividió en 6 partes, ¿sí? Si no, les va a costar en cómo lidiar con la progresión y línea sobre línea. Pero confío que Abigail hizo un buen trabajo y que ustedes son aplicados y aplicadas, así que vamos a avanzar. Entonces voy a cambiar la frase de línea sobre línea por tipología. ¿Sí? En vez de decir línea sobre línea, vamos a usar la frase tipología. Y tipología, tipo antitipo, línea sobre línea es lo mismo que tipología. Son términos sinónimos. Y ya hemos visto cómo se ha utilizado todas estas frases para las parábolas. Recuerden la frase que nosotros utilizamos en el lado izquierdo de la pizarra, que habíamos puesto natural espiritual, comparación y contraste, alfa y omega, repetir y ampliar, profecía, Jesús vivió como una parábola, justaposición, quiasma. ¿Sí? Habíamos usado todos esos elementos para parábolas. Entonces, lo que haríamos es leer un pasaje y comprobar todas las palabras, perdón, y por lo que eso es el 90% del trabajo. Luego vamos a comprobar si es una parábola, pero no podemos pensar en una oveja y un pastor, en un ser humano y en Cristo. No es así. No podemos pensar en una mujer que pierde 10 monedas. No son parábolas a ese nivel simplista. Así que cuando decimos parábolas, lo que estamos pensando es que tenemos que pensar en términos de esas frases o palabras que habíamos colocado. Entonces revisamos un versículo y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Es una comparación y contraste? ¿Es una justaposición? ¿Es natural o espiritual? Y ahí tenemos que tener cuidado también, porque puede ser, recuerden que también puede ser natural y natural. Si vemos natural y natural también es una parábola, ¿sí? Es una parábola en dos pasos. Y luego vamos a dar un ejemplo sobre ello. Entonces, cuando revisamos un versículo decimos, ¿qué es? ¿Es natural y espiritual? ¿Es natural y natural? ¿Es una repetición y ampliación? ¿Es un quiasma? ¿Es alfa y omega? Entonces, por lo tanto, hay que pensar en esos términos, en estas palabras o frases, en estos elementos. Pero solo vamos a ver línea sobre línea. Entonces, si nosotros decimos línea sobre línea, sería tipología. Entonces, tenemos que pensar en esto que está aquí, tipología o línea sobre línea. Pero conectado a eso, tenemos la progresión. ¿Sí? Recuerden la progresión. Tenemos progresión, que es una línea continua, y repetir o ampliar, o línea sobre línea, o tipología, que es esto. ¿Sí? Una línea progresión es una línea que continúa. Entonces, por lo tanto, vamos a ver a la progresión y a la tipología que están siempre en tensión una con la otra. Entonces, voy a dar una regla simple. Si tenemos una línea, ¿sí? Una historia, una línea, cualquiera, no hay tipología. ¿Sí? Aquí no hay tipología. Si se trata de una línea como esta, no hay tipología. ¿Sí? Vamos a desarrollar un pensamiento. Y en esta otra línea, voy a colocar aquí otra línea, imagínense los 5 hitos que tenemos en una línea de reforma.
que hay 5 hitos y podríamos decir en esta línea que el hito número 2 no es un tipo del número 3. No se puede tener tipología en una línea, ¿sí? Entonces aquí diríamos, no hay tipología. Entonces, esta línea que tenemos aquí, vamos a decir que es la línea de los 144.000, vamos a colocar, podríamos decir, los hitos, los eventos, podríamos decir tiempo del fin, podríamos decir 1989, podríamos colocar aquí 9/11, ley dominical, cierre de gracia y segunda venida. Y esto sería una línea de progresión, ¿sí? Línea de progresión. Entonces, el 9/11 no lo podríamos hacer un tipo de la ley dominical. No podríamos decir que esto es un tipo de la ley dominical. Y espero que se pueda comprender este punto. Entonces, en una línea de progresión tenemos el 9/11, ¿sí? Sabemos que es el segundo hito, que es ese hito que nos va a llevar a la ley dominical, que es el tercer hito, que te va a llevar al cierre de gracia, que es el cuarto hito. Entonces, ahora pensamos en una persona que está caminando y vamos a decir que estos son escalones. Son escalones, así que tenemos que saltar de una piedra o de un hito a otro hito. Y el 9/11 es solo el segundo hito para llegar, ¿sí? al siguiente hito. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Y luego tenemos el cierre de gracia. ¿Sí? Y vamos a decir que el 9/11 es solo el segundo hito para llegar al cierre de gracia. No es un tipo de nada. Entonces, vamos a dibujar otra línea ahora. Y voy a dibujar, a ver, en este lado, si me entra, si la pueden ver. Voy a colocar 1798. Voy a colocar 1844. Voy a colocar 1989. Y voy a colocar cierre de gracia. Entonces sabemos que de 1798 a 1844 es la historia milerita. Y de 1989 al cierre de gracia es nuestra historia, la historia de los 144.000. Entonces, podríamos decir que 1798 es un tipo de 1989, tal y como está dibujada la línea. No podría. No. Exactamente, no puede ser, porque es una línea de progresión. Y si la línea está trazada así, de esta forma, en una línea singular, 1089 no es el antitipo de 1798, no pueden ser el mismo hito. Sabemos que el 1798, ¿qué es? ¿Qué hito es? Tiempo del fin. Es un tiempo del fin. Correcto. Entonces, ¿podríamos decir que 1989 es un tiempo del fin en esta línea? No. No. ¿Se dan cuenta por qué? No podemos tener dos tiempos del fin en una línea de progresión. Podríamos llamar a 1989 de otra manera. Podríamos llamarle el comienzo de los 144.000. Podríamos darle otro nombre, ¿sí? Cualquier otro nombre que nosotros queramos darle, pero no puede ser el mismo. ¿Sí? Un punto del tiempo, podría decir. ¿El tiempo del? No, o sea, 1989, un punto en el tiempo. Un punto en el tiempo. ¿Sí? Pero no podríamos llamarle tiempo del fin. Podríamos darle cualquier nombre, ¿sí? Eso quedó claro, ¿no? Incluso podríamos decir el hito que identifica cómo el rey del norte y el rey del sur están luchando, ¿sí? El rey del norte asciende y se eleva para gobernar en preparación para el cierre de gracia, ¿sí? Así que tenemos en esta historia 1989 que sirve como propósito diferente al que normalmente usamos para tener tipología. Entonces, para tener tipología necesitamos tener línea sobre línea. Déjeme un segundito. Vale, que no veía no veía mi vídeo. Vale, entonces, cuando nosotros cortamos estas líneas, ¿sí? Como hemos hecho aquí, hemos cortado esa línea de progresión
y la cortamos, ahora vamos a tener dos líneas, ¿sí? La línea número 1 y la línea número 2. ¿Sí? En este caso tendríamos la línea número 1 y esta sería la línea número 2. ¿Sí? Entonces, si quitamos toda la historia entre la línea número 1 y la línea número 2, Se va el audio, Marcel. No tienes audio. entonces voy a colocarlo para que quede. Pero ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que cortar la línea. Hola, Marcel, Sí. perdón, pero sí se cortó o sea, se cortó una parte del audio. ¿Sí puedes, por favor, repetir? ¿Se cortó mi audio? Disculpen. Se está Sí. cortando frecuentemente. Hablas y se va una parte de lo que estás diciendo. Vale, disculpen, yo no sé si es mi micrófono del portátil. Déjenme un segundito comprobar algo. A ver, ahora sí se ve. ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha. Vale, entonces habíamos visto que teníamos esta línea de progresión que va de 1798, sabemos que es el tiempo del fin, luego dijimos que 1989 no podía ser otro tiempo del fin en la misma línea de progresión. Tiene que ser otro hito, se le tiene que dar otro nombre. Y luego dijimos que cuando cortamos, ¿sí? Cortamos esta línea de progresión, vamos a obtener ¿qué cosa? Línea número 1, línea número 2. Son dos historias. Hemos obtenido la historia millerita por una parte y la historia de los 144.000 por otra parte. ¿Sí? Y dijimos que si tenemos estas dos líneas, la línea número 1 puede ser el tipo y la línea número 2 puede ser el antitipo. Ahora, podemos colocar la línea número 2 debajo de la línea número 1. Y si lo hacemos, como lo hemos hecho ahora, ¿en qué se convertiría el hito 1989? En Tiempo del fin. 1798, tiempo del fin. En el tiempo del fin. Entonces tendríamos un tiempo del fin aquí. ¿Sí? Al hacer eso, se alinean y se convierten en el mismo punto. Gracias, Yesenia. Entonces tenemos que ser hábil para tratar el tema de progresión y la tipología, o línea sobre línea. Porque lo que hemos hecho es que tenemos la misma línea, pero rompemos la línea para crear dos historias separadas. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso y tenemos que ser cuidadosos en la forma en que explicamos lo que estamos enseñando. No podemos decir que 1989 es un antitipo de 1798 si están en la misma línea, ¿sí? Si están en una línea de progresión. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, vamos al pasaje sobre la parábola de 10 vírgenes en Review Angel, 19 de agosto 1890. Y cuando leemos ese pasaje lo convertimos en eso y eso no es correcto, no podemos hacerlo. ¿Sí? No hay absolutamente ninguna evidencia en ninguno de los escritos de Ellen White de que ella entienda sobre el evento de 1989, ni tampoco sobre el 11 de septiembre 2001. Ellen White no tiene esa información, sus escritos. Entonces, Ellen White tiene esta línea, así que comienza en 1798 y tiene un punto de referencia para 1844. Dice que la parábola de las 10 vírgenes se ha cumplido, ¿sí? Y vamos a leer el resto del párrafo. Esta parábola dice, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial a este tiempo, al igual que el mensaje del tercer ángel. Se ha cumplido y seguirá siendo una verdad presente hasta el fin de los tiempos. Entonces, teníamos esta estructura, ¿sí? Que la teníamos en progresión. Teníamos la historia de los milleritas y la historia de los 144.000. Lo que hicimos es tomar nuestra historia, la historia de los 144.000, y la hemos puesto debajo de la historia millerita. Entonces tenemos que la historia millerita se ha cumplido, o la parábola de las 10 vírgenes se ha cumplido, y en nuestra historia 144.000 se cumplirá.
Entonces, es así como lo hacíamos. Y es un error hacer eso, ¿sí? Y esto es parte de la lectura cuidadosa que tenemos que tener y no cortar pequeñas frases fuera de su contexto. Entonces, la cita dice, seguirá siendo la verdad presente, es decir, tiempo presente. Así que desde el momento en que las 10 vírgenes entran en la historia y comienzan a cumplirse, se cumplió y seguirá siendo verdad presente. Esta parábola se está cumpliendo y terminó en 1844 y la palabra cumplida significa terminar. Así que 1844 termina. Pero Ellen White dice tiempo presente, lo que no ha llegado a su cumplimiento todavía, aún se está cumpliendo. Así que lo que ella dice es que ha sido y será. Entonces, si tuviéramos esta línea de progresión otra vez, voy a borrar este que pone tipo, voy a dejarla completa, y tuviéramos esta línea de progresión completa, Ellen White, ella está aquí, ¿sí? Ella está aquí. Ella está hablando de que se ha cumplido y se cumplirá, seguirá siendo, ¿cómo era que dice la cita? Seguirá siendo la verdad presente. Entonces, Ellen White va a tomar la parábola de las 10 vírgenes y la va a poner en esta gran escala, ¿sí? Y que está entre la historia milerita y nuestra historia de los 144.000. Así que ella está aquí hablando. Y nosotros estamos en esa historia, en esta historia de aquí. Así que la parábola de las vírgenes se está cumpliendo. Entonces tenemos 10 vírgenes y 10 vírgenes. Entonces, no es nuestro propósito traer Mateo 25, pero todos sabemos que la parábola de las 10 vírgenes hay un tiempo de tardanza, ¿sí? Y nosotros sabemos cuándo fue el tiempo de tardanza. Sabemos que fue en el periodo de 1844, fue el 19 de abril de 1844, que es cuando comienza el tiempo de tardanza, el primer chasco. ¿Sí? Yo sé que estamos familiarizados con eso, pero también hay otro tiempo de tardanza en Primeros Escritos, página 55, que ella dice que es el 22 de octubre de 1844. Hay otro tiempo de tardanza. ¿Sí? Entonces, tenemos esta línea de progresión y tenemos dos tiempos de tardanza. Uno que ocurre en este punto, ¿vale? Antes del chasco, y otro que ocurre después del chasco, ¿sí? 22 de octubre. 6 meses después. Por lo tanto, hay dos tiempos de tardanza y la historia en la que estamos nosotros correspondería al clamor de medianoche, sin entrar en los detalles del dito. Entonces, en el clamor de medianoche sabemos que las vírgenes se despiertan. Así que Ellen White va a tomar esta parábola en dos niveles, y eso es lo que este pasaje se está explicando, está enseñando. Sabemos que 1798 o 1844 es la historia de ellos, de los mileritas. Y entonces después vimos que al cortar esta historia, esta línea de progresión, obtuvimos lo que es la línea sobre línea, lo que es la tipología. Creamos dos historias, ¿sí? Esta historia la colocamos debajo. Entonces, si cortamos esa línea después de la historia milerita y antes de la historia de los 144.000, tenemos dos historias separadas. Pero Ellen White no está haciendo eso. Ella simplemente lo está tomando como una línea de progresión, ¿sí? Y lo está tomando una segunda historia y esta es la línea de progresión a lo largo del adventismo, ¿sí? Ella lo está tomando como algo progresivo. Ella no está diciendo que esta historia se va a cumplir en nuestra historia, ¿sí? No de esa forma. Entonces, así que lo que ella va a hacer en esta cita es combinar. Está combinando dos cosas. Está combinando progresión, pero también está combinando tipología. Entonces, lo que debemos hacer es ver las cosas no a través de las palabras, sino a través de la estructura o lo que le llamamos el patrón o la parábola. Tenemos que buscar la estructura. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en el testimonio de 2, ¿sí? Recuerden, en testimonio 2 tenemos tiempo de tardanza 1 y tiempo de tardanza 2, se establece una cosa, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y es la parábola del adventismo. Es una parábola al principio y es una parábola en el final. Entonces, basado en esa estructura, porque la historia milerita sabemos que es el alfa del Israel moderno,
Por lo tanto, los 144.000 es el omega del Israel moderno. Y si el alfa y la omega son lo mismo, ¿qué podemos hacer usando la estructura? Podemos identificar que al final de la parábola de las 10 vírgenes vamos a tener toda la parábola englobada en esta historia, en la historia del clamor de medianoche. Vamos a tener una repetición de esa parábola. Así que en 1989, las 10 vírgenes no se encuentran en el pasaje de Review and Herald de 1890. Y no se debería enseñar así, pero yo sé que a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que debemos entenderlo así como tipología, ¿sí? La segunda parte de la frase dice se cumplirá. Y eso es tiempo futuro. Como cumplimiento significa fin, porque dice que el fin está en el futuro. Entonces hemos asumido que el comienzo, que en el comienzo, ¿dónde estaba? También estaba en el futuro, y el pasaje sabemos que no enseña eso. Entonces lo que hicimos fue tener el fin y el comienzo de las 10 primeras vírgenes, y luego asumimos que como el fin de las segundas 10 vírgenes está en el futuro, y su comienzo estaría en el futuro. Entonces lo que estamos diciendo es que el pasaje está realmente enseñando que el comienzo de las segundas 10 vírgenes está muy atrás en el principio de la historia, que sabemos que es la historia de los mileritas, 1798. Entonces estamos usando los primeros escritos 55.1 para probar que el tiempo de tardanza también es el 22 de octubre de 1844. Y lo que estamos viendo es un ejemplo también de la vida real, de cómo tenemos que tratar con la progresión y la tipología, ¿sí? O línea sobre línea. Y cómo debemos tener cuidado de no malinterpretar el espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo se crea nuestra historia? Sabemos que no se crea a través de las palabras, que sabemos que las palabras eran el 90%. ¿Es a través de qué? ¿Cómo creamos nuestra historia? A través de la estructura, que es el 10%, ¿sí? Por lo tanto, este modelo es algo que debemos utilizar para entender nuestra historia. No es la única vez que Helen White va a hablar de una historia que ocurrió en el pasado, y el modelo que usamos para escribir esa historia, no las 10 vírgenes, sino otros modelos, se expande a través de una línea de progresión que a veces dura miles de años. Entonces voy a dibujar otra línea. Hasta aquí sí se entiende, ¿no? Sí. Vale. Entonces, lo vamos a dibujar como una especie de plantilla. A ver. Se me ha secado. A ver. Tendríamos esta historia, ¿vale? Que la vamos a llamar historia número 1. Luego tendríamos este número 2 y aquí otra historia. La llamaríamos número 3. Disculpen, un segundito. Vale. Entonces tenemos 3 historias. Y sobre el testimonio de 2 se va a establecer algo, ¿sí? Tendremos lo que es la parte 3. Tenemos 1 y 2. Y la parte 3 es nuestra historia. Entonces tendríamos que la parte 1 sería lo natural. ¿Vale? Y la parte 3, ¿cómo le llamaríamos? Espiritual. Espiritual. Gracias, Cindy. Entonces tenemos 2 testimonios, testimonio 1 y 2, y bajo 2 testimonios establecemos el tercero, ¿sí? Y lo natural y lo espiritual, comparar y contrastar, repetir y ampliar, pero tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Tenemos que dejar de leer tipología cuando Helen White solo está escribiendo progresión, ¿sí? Ella, en ese pasaje que hemos leído, ella está escribiendo progresión. Ella no se está refiriendo a esta historia. Nosotros sabemos que la hemos creado bajo el testimonio
de 2. Hemos creado esta historia. Entonces, vamos a volver a leer esto para que nos quede claro lo que estamos diciendo aquí. Vamos a leer nuevamente el libro de Números 24:17. ¿Alguien que lo quiera leer? Que lo tenga a mano. Vale, si no lo leo yo. Creo que se fue el audio nuevamente. Yo tengo números 24 ya. 24, 27. No, no te 24, escuchamos. 7. Vale, sí, se me quita el micrófono del ordenador, no sé por qué. Ah, Ya me ha pasado 2, 3 veces. Yesenia, ¿puedes volver a repetir lo que estabas diciendo? no, que te estaba diciendo que se fue tu audio y que si quieres leo números 24, Sí, 17, por ¿sí? favor. Yo no sé si es mi conexión o si es mi portátil, pero me está fallando mucho el micrófono. Se me desconecta y se me conecta. Me aparece, de hecho, un mensaje de que se me está desconectando. Ay. Vale, Yesenia. Leo, Sí, por favor. dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Vale, muchas gracias, Yesenia. Entonces, número 24 y 17 lo habíamos estudiado en la otra clase. Sí, en la otra clase se había estudiado. Vamos a volver a repetirlo. Sabemos que la primera parte dice no ahora y luego dice no de cerca. Sí, eso lo vamos a colocar también como una, aquí otra vez como una repetición de ampliación. Voy a poner no ahora. Y después vamos a poner los otros. Voy a poner Jacob. Y la tercera parte era esquinas o rincones, como aparece en español. Y tenemos la parte de no ahora, lo tenemos como parte A, y la parte A1, ¿sí? No ahora y no cerca. Luego Jacob, luego teníamos su repetición de ampliación, era Israel, recuerden. Entonces tengo B y B1. Y luego teníamos las esquinas y luego serían los hijos de Set. Entonces tenemos C y C1. Esas eran sus repeticiones y ampliaciones. Así que tenemos A1, A2, B1, B2, C1 y también tenemos C2. Voy a colocar la parte del 2 abajo. Tendríamos no de cerca. Israel y hijos. ¿Vale? Y estos serían A2, B2 y C2. ¿Sí? Se da la misma historia por segunda vez, pero A2, B2 y C2. Aquí tenemos la parte 2. Es la misma historia dada 2 veces. De una manera realmente hermosa, en un solo versículo, Dios ha combinado una línea donde se ve una repetición y ampliación, pero también tenemos una progresión, ¿sí? Entonces, tomaríamos estos tres A1, B1 y C1, ¿sí? que son parte de la historia de A, B y C, y luego tomaríamos el A2, B2 y C2, que también son A, B y C, ¿sí? Estas son las partes 2, y se va a convertir en una perfecta línea sobre línea, ¿sí? Lo voy a ilustrar, a ver, en esta parte, a ver si lo podemos ver. Voy a colocar, pero no ahora. Y tenemos no de cerca. Y lo tendríamos en una línea, no sé cómo lo puedo dibujar. Pondría A1 y tendríamos este A2. Y este sería toda la parte A. Luego la parte B, tendríamos Jacob e Israel, siendo la parte B
Y esta sería la parte B1, y esta sería la parte B2. Y la parte final serían rincones de hijos, que sería la parte C. O esquinas, como dice en inglés. Rincones e hijos. Y sería C1 y C2. Yo sé que hay mucho que podríamos aprender sobre esto, pero no es mi propósito. Pero mi propósito era mostrarnos cómo se puede extraer las estructuras de estos versículos, ¿sí? Y podríamos hacer un estudio de la palabra estrella, ¿sí? ¿Dónde está estrella en esta estructura? ¿Dónde está la palabra estrella en estas estructuras? ¿En A, en B o en C? En Si B. leemos En en B, B1, en B, en B1. en B1. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que es en B1? Sí. Sí. Vale, entonces coloco aquí una estrellita. Así que va a venir una persona famosa, ¿y qué tendrá en la mano? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Un Un cetro. cetro. Un cetro, ¿sí? Un palo, una vara, ¿sí? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que va a hacer con ese cetro? Va a gobernar. Regir. Va a castigar. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Castigar, muy bien. Va a castigar, ¿sí? Para castigar a Moab hasta las esquinas, hasta los bordes, ¿sí? Y si no estamos seguros de lo que significan los bordes o las esquinas de Moab, significa vamos a matar a sus padres y a sus hijos. Y si matas a los hijos, no tienes más generaciones. Así que eso es lo que significa, que van a acabar totalmente con la nación. Así que podemos ver lo útil y esencial que es repetir y ampliar. Así que haré la siguiente pregunta. ¿Quién es la persona que no está aquí en este momento? Que va a ser una superestrella, que va a tener un arma, que va a entrar en Moab y va a aniquilar la nación. ¿Quién es esa persona? Depende, ¿es la aplicación espiritual o es lo literal que menciona? Qué bueno que lo preguntes. Es la aplicación natural, literal. Ok, no sé, bueno, en ese caso tengo como una confusión, puede ser Gedeón, puede ser, no sé, ¿Alguien más sabe? David, David. Ujú. Muchas gracias. Así es David, ¿sí? Es David el que va a hacer esa obra, ¿sí? Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, sabemos que vamos a ver una estrella que tiene un arma en su mano, ¿sí? Que se va a convertir en un hombre de batalla, ¿no? Ensangrentado. Y ese hombre sabemos que es David, es la profecía de David. Entonces, vamos a ir de lo natural a lo espiritual. Pero David es un hombre, es natural, ¿sí? Entonces, este es el principio importante cuando empezamos a pensar en las parábolas, no tan simple con decir natural, espiritual, o como ovejas y seres humanos, diferentes especies, que son diferentes especies, no es tan sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo natural y lo espiritual. ¿Y qué es lo natural de Números 24-17? ¿Qué es lo natural de Números 24-17? que se iba a levantar un rey como David que iba a destruir a estos enemigos. A Moab. Ujú. Pero lo natural es lo que se está mostrando la estrella. La estrella es lo natural. La estrella es lo natural. Ujú. Voy a colocarlo aquí. Entonces, en este pasaje de Números 24 tenemos la estrella, ¿vale? Y vamos a decir que es lo natural. ¿Sí? ¿Y qué es lo espiritual en esta aplicación? Cristo. Como dice la técnica de parábolas de natural o espiritual, entonces si la estrella es lo natural, tiene que apuntar a algo espiritual.
Y lo espiritual, como había dicho, creo que fue David, es David. Es David, no es Cristo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Hay que ver que en esta historia literal, y lo que está apuntando esa profecía de número 24:17, no es Cristo, es David. ¿Vale? Y eso es lo que nos va a servir de mucho. Sabemos que Moab fue aniquilado, ¿sí? Según este versículo. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, veremos que David, de hecho, los aniquiló y todos son destruidos. Incluso si nosotros fuéramos a Daniel 11:41, que sabemos que es la ley dominical, habla de Edom, Moab y Amón, ¿sí? Que se escapan de su mano. Entonces, ¿de dónde viene Moab? Si fueron eliminados por David. Entonces, lo que necesitamos hacer una vez es que hemos establecido este nivel de la parábola, nos damos cuenta de que David era un hombre natural. Entonces, David, en este apartado es espiritual, lo que nosotros vamos a hacer es bajarlo, ¿sí? Y ahora David, ¿en qué se va a convertir? En En algo 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 natural. correcto, Ujú. en algo natural. ¿Sí? Entonces tenemos a David ahora. Entonces, lo que habla Daniel 11:41 de Edom, Moab y Amón, no es ese Moab literal. Está hablando de otro Moab. Entonces también es otro punto que tenemos que entender. Porque claro, Moab ya estaba muerto, ya lo había matado, David ya habían sido aniquilados. ¿Vale? Pero ese es otro punto. Ahora, en este punto, David, siendo espiritual, va a tener que ser natural. Y ahora David, ¿a quién va a apuntar? El A primer paso, Cristo. ahora sí, ahora David sí va a apuntar a Cristo. Gracias, César. Entonces tenemos que la estrella natural va a apuntar a David espiritual. David espiritual se va a convertir en natural, ¿sí? En una persona natural, y ahora David va a apuntar a Cristo, ¿sí? Y ahora, si David es el natural, sabemos que está señalando David a Cristo, que ese es el segundo paso. Entonces lo tendríamos como paso 1, ¿sí? Y paso número 2. Así que cuando empezamos a pensar en las parábolas, especialmente en las del Antiguo Testamento, tenemos que empezar a pensar en estas parábolas de esta manera. No podemos simplemente saltar de la estrella, de esta estrella, a Cristo. No podemos hacer esto. ¿Vale? No podemos saltarnos ese paso y romper esta secuencia. Tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Vale? Porque si no, lo que vamos a hacer es cometer muchos errores si nosotros simplemente saltamos de la estrella a Cristo. Hay muchas personas que hacen eso, ¿sí? Y incluso podríamos decir, bueno, llegamos a la misma conclusión, llegamos a la misma respuesta, ¿no es así? Pero si vamos a decir que si nosotros no lo hacemos correctamente en algún lugar, en algún momento, podríamos terminar cometiendo errores. Entonces, este es el peligro al que nos exponemos si nosotros no seguimos las reglas adecuadas. Y esto es la regla de FET, ¿sí? FET se llama. El método de FET o la regla Z, ¿sí? Vale, regla Z. Entonces, quiero que recuerden esta idea de ir al símbolo, a la persona, que sería natural y espiritual, y darnos cuenta de que esta era la realidad de una persona natural que luego apunta a una manifestación espiritual. ¿Sí? Entonces, por cierto, el pasaje de la Rebbe Angel que hemos leído tiene mucha información, ¿sí? En el que no profundizamos. Realmente deberíamos pasar bastante tiempo mirando ese pasaje. Así que lo pueden leer si quieren, lo recomiendo. Entonces, cuando nosotros vamos al deseado de todas las gentes, sí, que es el capítulo que se llama Su estrella hemos visto, vamos a leer una cita. Si alguien la quiere leer, Sí, yo la leo. la voy a poner en pantalla para que la puedan leer. Ujú. O la voy a poner en el chat. No tengo permiso para compartir pantalla. Yo lo tengo. ¿Vale? Ya te autorizo, qué pena. Yo tengo la cita
Ahí la envío. Vale, gracias, Yesenia. ¿Lo leo? La envié en el chat, la puedes leer, Abigail, gracias. Ok. Dice, los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales. La profecía de Balaam declaraba, saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. ¿Podría haber sido enviada esta estrella, esta extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Muchas gracias, Abby. Entonces, este pasaje empieza a hablar de los sabios de Oriente, los hombres de Oriente o los magos. Y los sabios, entonces lo primero que vamos a notar de tratar de hacer alguna aplicación es que las personas que hacen estos estudios son los sabios. Y Daniel 12:10 dice que los sabios entienden, son los que comprenden. Lo primero que sabemos de estos hombres, tienen 3 dones y lo que representan son el mensaje de los 3 ángeles. Es que son sabios, nos los dice. Y por lo tanto sabemos que tienen entendimiento. ¿Y qué es lo que han entendido los sabios? Han entendido la parábola, ¿sí? De números. Del libro de números. ¿Ellos han entendido la parábola del libro de números? Sí, porque ahí decía, saldrá Jacob y Exacto. levantará cetro Israel. Quiere decir que ellos de Balaam. La profecía de Balaam. Por algo. Entonces, voy a repetir lo que dije antes. Los sabios están observando los cielos. Jesús van a nacer en Belén. Los pastores están en esas llanuras. Los ángeles van a ir a Jerusalén para ver quiénes son las personas que están estudiando la llegada del Mesías. Y pueden ver que los líderes no lo están haciendo. Entonces, los ángeles van a pasar por alto a esos líderes y van a ir a los pastores, ¿sí? Y dijimos que quiénes son los que se supone que están cuidando de las ovejas. César dijo que son los pastores, ¿sí? Pero no son esos pastores, entonces son otros pastores. Y Jeremías 23 decía eso, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Entonces son otros pastores, por lo tanto son pasados por alto y se dirigen a los pastores, los magos que están haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces vemos como en esta historia podemos ver esa observación. Los reyes magos están cerca de Belén, los ángeles se revelan, pronuncian la gloria de que va a venir a la tierra y esta gran luz brilla en la llanura. Y eso es lo que se introduce en el párrafo del deseado de todas las gentes. Los sabios ven esa gloria que se desvanece, los ángeles vuelven al cielo y los pastores van a hacer su misión de encontrar a Cristo. Pero algunos de los ángeles se quedan porque saben que esos sabios han visto el fenómeno. Entonces los sabios ven esa luz y cuando la luz se desvanece, los ángeles se vuelven y se quedan y forman lo que parece una estrella, ¿sí? Ahora bien, esa estrella no es fija, esa estrella llega hasta el este, hasta el oriente,
prácticamente hasta la puerta de los sabios y saben que ha ocurrido algo especial. Saben que no es un planeta o es una estrella normal. Según Ellen White dice que es una estrella fija, saben que es una estrella especial. Y así que lo que hacen no es solo utilizar el libro de la naturaleza. Lo que están haciendo es que recurren al libro inspirado, consultan la historia de Balaam y en uno de los 5 libros de Moisés se encuentran con números 24 y 17. Saben que la luz provenía del oeste, por lo que se supone que es de allí donde viene la estrella y leen. Es una estrella de Jacob, dicen, que es Israel. Y un cetro se va a levantar en el mismo lugar. Saben que se trata del prometido, saben que es una persona, que es un ser humano, saben que es Cristo, el Mesías. Tienen ese nivel de comprensión porque estas personas son sabios. Por lo que también saben, y esto es el remate, esto es lo importante que veamos, es que han leído en las escrituras. ¿Y qué es lo que han leído estos sabios de Oriente? Leen sobre una estrella, ¿sí? Así que tienen su libro, que es Números 24 y 17, y están leyendo sobre esa estrella. ¿Y quién es esa estrella? La que leen en Números 24. ¿Quién dijimos que era? Cristo. Ujú. Entonces, la que leen en Números, nosotros decimos que Jesús. ¿Qué dijeron ellos que era? Ellos también dijeron que era Cristo, ¿sí? Ellos también dijeron que era el Mesías, Jesús. ¿Sí? No entienden del todo su obra, pero ellos saben que esa estrella equivale a una persona, ¿sí? Y que va a venir a arreglar un problema. Así que ellos lo saben. Entonces, ellos están leyendo, ¿sí? En el libro de Números 24 y 17, están leyendo sobre una estrella y saben que esa estrella que están leyendo en Números es igual a Cristo. Entonces, quiero hacerles una pregunta. En la mente de los sabios está la estrella, voy a llamarle estrella 1 y estrella 2, ¿sí? Porque dijeron que la estrella 2 eran iguales. Dijeron que la estrella que vemos es la estrella que está en la Biblia. Entonces voy a poner 2 estrellas. Voy a poner la estrella que están viendo, la estrella que está en la Biblia. Y dijeron que esa estrella que están viendo, que está en la Biblia, háganse la pregunta como si ellos fueran. Y acabamos de leer estos números. Estás diciendo que esta estrella número 1 es igual a la estrella número 2. Y tú tienes el entendimiento de cómo, tienes el entendimiento como David. No tienen que responder, es una pregunta en general. Lo que estoy diciendo es que estos hombres eran sabios, eran magos, y que dijeron que no, que la estrella 1 no es igual a la estrella 2. Eso ellos ya lo saben. Entonces, si nosotros dijéramos que esa estrella número 1 es igual a la estrella 2, ¿qué estaríamos diciendo? Si nosotros dijéramos que sí, vamos a decir que no estamos leyendo cuidadosamente, de que no están pensando a través de la lógica. Entonces, ahora vamos a demostrarlo. Si se hicieron esa pregunta, y estamos cerca al final del pasaje de Deseado a toda la gente, es que Ellen White dice la profecía de Balaam y ella cita parte de Números 24 y 17. Entonces, la siguiente frase es la pregunta y la vamos a leer. ¿Podría haber sido enviada esa extraña estrella como precursora del prometido? Decía la cita. ¿Podría esta extraña estrella? ¿Cuál estrella? ¿La estrella que están leyendo en la Biblia o la estrella que están viendo? Es la estrella que están viendo, ¿sí? Entonces la cita dice, ¿podría Dios haber enviado esta estrella como un presagio o como un precursor? ¿Sí? Y presagio o precursor, ¿qué significaba? Una señal que te revela algo en el futuro, ¿no? Una Una señal, señal. correcto, es una señal, ¿sí? Que revela algo. Entonces, es un presagio, es un precursor. Entonces, esa estrella 1 que va a ser enviada como un presagio no es igual a la estrella número 2, sino lo que hace es apuntar, ¿sí? ¿Y a qué apunta esa estrella? Apunta al Mesías, apunta al prometido, que es el Balán que Balán le había prometido a Balac, ¿sí? Es el prometido que Balán había prometido a Balac, ¿sí? Esta estrella número 2
es el prometido, que es Cristo. Así que la estrella 1 es la señal que apunta a la estrella número 2. Así que espero que todos puedan ver eso. Yo voy a decir, esta estrella, la estrella número 1, no es igual a la estrella que está en números 24 y 17. Entonces lo que decía el pasaje decía, saldrá una estrella de Jacob y un cetro se levantará de Israel y herirá los rincones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces la estrella que estaban viendo los Reyes Magos eran ángeles, dice Ellen White. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué estos ángeles tenían que venir en forma de estrella? ¿Por qué no podrían haber venido en forma de planeta, de sol, de árbol, de cetro? ¿Por qué tenían que venir en una forma de estrella? ¿Qué piensan? Porque así estaba escrito en la profecía. Exactamente. Y si hubiera venido en forma de sol, ellos hubieran buscado en la Biblia a ver qué encontraban, ¿no? Entonces tenían que buscar esa estrella, ¿sí? Si hubiera venido de otra forma, hubieran buscado otra cosa, pero como vino en forma de estrella, tenían que buscar una estrella, ¿cierto? Y si hubieran buscado otra cosa, hubieran encontrado una respuesta equivocada. Por eso es que tenía que venir de esa forma. Entonces, la historia de Balaam no te lleva a un sol, a un cetro, a un planeta, te lleva a una estrella. Así que para que se cumpla la profecía, la señal tiene que ser idéntico al objeto que estamos señalando, que es exactamente lo que hacemos con las parábolas. Pero este es un tipo especial de parábola, porque normalmente si yo hiciera una parábola diría que si nosotros dijéramos, esta mujer es igual a una iglesia. ¿Sí? ¿Y a qué equivalen las mujeres? Sabemos que es una iglesia, pero una mujer no se parece en nada a una iglesia. Este es un tipo especial de profecía. Una abeja no se parece en nada a un ser humano. Es así como normalmente hacemos las parábolas. Este es un tipo especial de parábola. ¿Sí? Que el símbolo o lo natural se ve idéntico a lo espiritual. La estrella y la estrella, porque si fuera de otra manera la estrella o tuviéramos otro objeto como el sol, no podría apuntar a una estrella y acabarías buscando en otro lugar, en el lugar equivocado. Entonces es de vital importancia entender ese concepto. Entonces, cuando tenemos tipología, no quiero usar la palabra precursor, pero podemos usar diferentes palabras para explicar esto. Entonces, cuando lo hagamos y mirando esto, ¿sí? Lo podemos llamar tipología. Entonces, ahora queremos llamarlo una señal, ¿sí? Porque la estrella no es un tipo de... la estrella 1 no es un tipo de la estrella 2, ¿cierto? La estrella número 1 no es un tipo de la estrella número 2. Porque vamos a decir que esto es una línea de los sabios que viajan del oriente y van al Belén. Por lo tanto, esta es una línea singular por la que viajan y no puede ser una tipología, ¿sí? Pero puede ser una señal o un presagio. Entonces, la estrella número 1 es lo mismo que la estrella número 2. ¿Qué diríamos? La estrella número 2 es ¿quién? Cristo. Cristo. Y la estrella número 1 que estaban viendo los Reyes Magos, ¿quién era? Los ángeles. Los ángeles, pero se ven igual. Eso es lo que quiero que entendamos. Gracias, Avi. Así que esperemos que podamos ver eso cuando lleguemos a la palabra parábola y vayamos a la historia de Balaam. Sabemos que hay mucha información allí y esta historia nos lleva directamente al nacimiento de Cristo. ¿Sí? Cuando se empieza a tratar con el nacimiento de Cristo, vamos a ver cómo tratamos con esa estrella de números 24-17. Entonces, como sabéis, la estrella 2 estaba a punto de llegar, ¿sí? O está aquí. ¿Cómo sabemos eso? Necesitamos una señal, necesitamos un presagio, ¿sí? Entonces no podemos decir que hubo un gran terremoto porque un terremoto no te dirigiría a estos pasajes. Ahora lo que tenemos que ver es con los ojos, es un presagio que parece idéntico a lo que se lee en las declaraciones inspiradas. Por lo tanto, no son la misma estrella, ¿sí? Una señala a la otra o te dice lo que está por venir. De hecho, cuando lo vemos el cumplimiento, ya está comenzando.
pero parecen iguales, aunque no son la misma cosa. La estrella número 1 es Los Ángeles, como hemos visto, y la estrella número 2 es Cristo. Entonces podemos obtener todo esto de un solo pequeño pasaje que encontramos buscando la palabra parábola cuando hicimos la primera mención, ¿recuerdan? En las escrituras. Y arroja toda esta luz usando las reglas con las que estamos familiarizados, pero que a veces no usamos sistemáticamente, con cuidado. Y especialmente cuando empezamos a considerar la progresión y la línea sobre línea, ¿sí? Necesitamos considerarlo. Entonces ya hemos terminado la sección sobre números, espero que haya quedado claro. También hay que recordar que este modelo del que Helen White, ella va a utilizar este concepto singular en el ejemplo de las 10 vírgenes que hemos visto, ella va a mezclar el concepto de línea sobre línea con el concepto de progresión, ¿sí? Y cuando ya hace una historia o luego una progresión, la combinación de estos dos va a abrir luz para que entendamos nuestra propia historia, ¿sí? La historia que hemos creado, ¿sí? Que es la historia de los 144.000. Entonces, por lo tanto, necesitamos entender ese concepto y necesitamos entender la regla set que hemos visto hoy también. Que a veces podemos cometer ese error de pasar de este natural a este espiritual sin considerar este paso, ¿sí? Entonces necesitamos entender eso también sobre los presagios o las señales, ¿sí? Necesitamos recordar que parecen idénticos, lo que vemos es lo mismo que lo que lees. Uno apunta al otro y te va a decir cuál es el cumplimiento que está llegando, pero no son iguales del uno al otro. Y eso es mucha información a la que aferrarse. Espero que todos hayan recibido esta bendición de todas estas verdades que estamos estudiando. Ya vamos a seguir hablando más, incluso vamos a repetir un poquito más de información sobre otros presagios, otros precursores también que hemos tenido en nuestras historias. Así que vamos a finalizar con una oración. ¿Alguien que quiera finalizar con una oración? Y luego seguimos con preguntas y respuestas si quieren. Vale. David, ¿quieres orar para terminar? Vale. Oremos. Padre eterno, Señor, damos gracias a esta hora porque nos tienes reunidos. Podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Pedimos que afiances el conocimiento de lo que nos has dado en nuestras mentes. Ayúdanos a las personas de este movimiento a ser esos verdaderos maestros. Pedimos, Señor, que nos sigas acompañando durante este día. Quédate, por favor, que con Marcel y con Abigail y síguelos instruyendo. Todo esto lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Gracias, David. Gracias, David. Amén.